Buenos días a todas y a todos. Gracias por vuestra asistencia. Es un placer tener esta mañana con todos nosotros al agregado de comunicación de la Embajada de Estados Unidos en España, el señor David Cornell, que va a dictar una charla que esperemos que sea participada, una charla que sea participativa, en donde podáis entre todos exprimir el mucho saber y el mucho entender que tiene del mundo de la comunicación diplomática nuestro invitado. Como estamos en la Facultad de Derecho, estamos también en el 25 aniversario de esta facultad. Quiero agradecer al decano el esfuerzo que ha hecho para que este acto pueda llevarse a cabo y le voy a ceder la palabra para que proceda a la presentación de nuestro invitado, al cual le reitero, en nombre del rector, que sabes, como te he comentado anteriormente, se encuentra hoy en la toma de posesión del rector de la Universidad de Valladolid, en nombre del rector y en nombre de toda la Universidad de Burgos, el agradecimiento de esta universidad. Buenos días, muchas gracias, vicerrector. Muchas gracias por estar en esta Facultad de Derecho, es un honor. También muchas gracias a todos ustedes por haber venido a esta actividad. Muchos no son estudiantes de esta facultad, pero me alegro que estén aquí y desde luego serán tan bien tratados como tratamos a nuestros estudiantes. Me ocupa a mí la alta responsabilidad de hacer la presentación de nuestro ponente de hoy, David Cornell. Ingresó en el Servicio Exterior en 1992. Hasta su designación como agregado de prensa en Madrid ha ocupado el cargo de agregado de prensa en el Consulado General de Estados Unidos en Estambul. Anteriormente en el Departamento de Estado fue responsable de prensa de la Oficina para Asuntos Europeos y Asiáticos y agregado cultural adjunto de la Ciudad de México, agregado adjunto de los Servicios Generales en La Paz, asistente ejecutivo en la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, agregado económico en Roma y agregado consular en Río de Janeiro. Desde luego eso nos da pie a pensar que estamos, y así es, ante una persona con una enorme cultura diplomática de relaciones internacionales, no solamente en el ámbito europeo, sino también en el ámbito hispanoamericano, que en la Facultad de Derecho lo venimos trabajando con especial detenimiento, porque consideramos que tenemos que tener dentro de la internacionalización de la facultad buenas relaciones hacia Europa, obviamente, porque estamos en Europa, pero también hacia el norte de América y el sur de América, por lo tanto yo creo que estamos ante una persona muy informada, es políglota, español, francés, portugués, italiano, turco, el inglés. Yo les diría, señores estudiantes, fotografíense, este es el marco, digamos, de común conocimiento lingüístico para poderse mover en este mundo tan pequeño que es la situación actual. Estudió Administración de Empresas y tiene un máster sobre Historia del Arte, lo cual nos da una visión global del ámbito del conocimiento, del ámbito universitario, no solamente económico, sino también de ciencias históricas y artísticas. Y sin más le voy a dar la palabra y simplemente agradecerle su presencia en la facultad. Como muy bien decía el vicerrector, esto forma parte de la mucha colaboración y yo creo que fructífera entre todos los centros y departamentos de nuestra universidad para ser capaces de, a pesar de que tenemos una universidad de tamaño mediano y pequeño, queremos ser una universidad activa y siempre focalizando en los profesores y en los estudiantes para tratar de que sean los mejores estudiantes a ser posible del sistema educativo español. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con todos ustedes. Yo voy a hablar más o menos, yo creo, 15, 20 minutos y después me encantan las preguntas de todos ustedes porque es más interesante cuando tenemos una conversación más abierta. Y bueno, con esta introduction, yo trabajo como el agregado de prensa en la embajada, también el portavoz. Y yo llegué en España en septiembre de 2016, antes estos otros países. Y como todos ustedes, la Embajada de Estados Unidos está en Madrid. Tenemos un consulado también en Barcelona. Y muchas veces para la gente es un poco un misterio, porque hay una embajada, pero ¿qué pasa dentro de la embajada? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué es importante? Lo que pasa con nosotros y con todas las embajadas, y esta charla hoy para mí es una oportunidad para hablar un poco más de la práctica de nuestro trabajo de comunicación, qué hacemos y por qué. A la embajada tenemos la responsabilidad es para servir como un puente entre los Estados Unidos y España, para nosotros para explicar al pueblo español, la comunidad aquí, la política de los Estados Unidos, nuestros con objetivos obviamente políticos y económicos, sociales, y para servir con este tipo para escuchar las opiniones de los españoles, para comunicar estas opiniones a Washington, y también para recibir noticias y mensajes de Washington que nosotros vamos a comunicar aquí. Entonces, tenemos los dos lados. La embajada tiene varias funciones y el sector político
El sector político va a trabajar con los gobierno, con todos los ministros. La parte económica sirve con contacto también con el gobierno, hablando más como comercio entre los Estados Unidos y España. La parte consular, que es de visados, y también con los americanos que tienen sus problemas en España, con los personas que tienen con los muertos, las personas con enfermedades, y también nuestro sector de diplomacia pública. En diplomacia pública hay dos casas, sirve como la prensa y también la parte cultural. La parte cultural es una palabra un poco tradicional, cultural en el sentido de pueblo con pueblo, ¿ok? Mi colega, que es agregado de cultura, su portafolio también tiene esta parte de intercambio con todas las universidades, ¿okay? Todos ustedes tal vez que quieren estudiar en los Estados Unidos, intercambio de profesores, ese tipo de cosas. También nosotros invitamos expertos de los Estados Unidos para hablar sobre temas importantes de nosotros aquí. Por ejemplo, si sería sobre derechos humanos, derechos de mujeres, trabajando con comunidades con grandes minorías que hay en España. Y nosotros compartimos esas ideas y nosotros también es para formar conexiones con varios grupos aquí. Muchas veces para nosotros nuestro poder es para invitar gente de la comunidad española para estar en la misma sala. Entonces, a veces tenemos por nuestros eventos grupos de ONGs, los medios de comunicación, profesores, todo en la misma sala, entre todos los españoles, y ellos hablan entre ellos sobre el tema también. Es importante para nosotros. Y por la parte de la prensa, nosotros, es nuestra disciplina de controlar y formar y controlar el mensaje de Washington sobre la política con España. ¿En qué manera? Ustedes ya tienen idea del mundo de la Casa Blanca, de Trump, y sobre la política de los Estados Unidos hoy en día, que hubo mucho cambio sobre la época de Obama. Entonces, yo llegué en septiembre de 2016. Entonces, con los últimos meses de Obama y después con enero de 2017, empezando con Trump. Entonces, nosotros, una responsabilidad era para explicar a la comunidad, a nuestros contactos y comunidades aquí, cómo funcionan las elecciones de los Estados Unidos. Fue en noviembre de 2016. ¿Por qué? Porque para nosotros, para explicar a la comunidad española cómo funciona, es por una idea de entender la importancia para tener más contacto con nuestro sistema de los Estados Unidos. Y después, con la llegada de Trump, era para ver todo el cambio de la política, ¿no? Sobre el Acuerdo de París sobre el medio ambiente, sobre estos acuerdos comerciales. Y lo que pasa es que nosotros en la embajada, nosotros no formamos los mensajes políticos directamente. Viene de la Casa Blanca. El equipo de Trump, el presidente, va a formar el mensaje de la Casa Blanca. Ellos mandan este mensaje al Departamento de Estado, que está en Washington, y después el Departamento de Estado de Washington va a mandar estos mensajes oficiales a nosotros. Entonces nosotros repetimos la política que viene de la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque para nosotros, y ustedes van a trabajar en una compañía privada o también tal el gobierno, es muy importante para tener todo el mundo, en inglés se dice on the same page, sobre la misma página del mensaje. ¿Okay? Entonces, si nosotros decimos algo aquí a la embajada sobre, por ejemplo, sobre Cataluña, ¿cuál es la política de los Estados Unidos sobre Cataluña? Sobre toda esta polémica en España. Nosotros desde el inicio tenemos una política muy clara y muy sencilla sobre esta situación. Nosotros apoyamos en España unida y fuerte, punto y X. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos la puerta para decir otras cosas. Por ejemplo, nosotros podemos trabajar con cualquier tipo de gobierno que hay en España. Lo que pasa es que los intereses políticos, por ejemplo, en Cataluña, por ejemplo, pueden ser, mira, Washington dice que pueden trabajar con cualquier otro gobierno que hay en España. Entonces, tal vez una Cataluña separada, tal vez una Galicia separada. Y se va a abrir la puerta para los varios poderes aquí locales para aprovechar del mensaje de Washington para justificar su programa
política aquí, ¿entiendes? Entonces, nosotros, desde el inicio, siempre teníamos una política, queremos una España unida y fuerte, y ya, ni una palabra más, ¿ok? Lo más que tú hablas sobre el tema, lo más espacio tú vas a dar a los otros grupos locales para tal vez crear un poco de idea que hay más apoyo de Washington para otra forma de gobierno aquí. Nosotros trabajamos en esta oficina de prensa, trabajamos mucho en dos formas. Trabajamos con todos los medios de comunicación aquí en España, ABC, El País, La Razón, La Vanguardia, toda la televisión, toda la radio, para tener un contacto directamente con los editores, también con los periodistas y oficialmente y no oficialmente. Oficialmente son las entrevistas on the record, ¿ok? Tenemos un embajador, por ejemplo, aquí nuevo, y yo trabajando aquí, el periodista, yo voy a trabajar en el medio, decir, ok, esas entrevistas sobre la política exterior de los Estados Unidos, el embajador va a hablar unas palabras antes, el señor va a tener más o menos 30 minutos de preguntas y vamos a empezar. Tú vas a dar unas palabras al inicio, yo aquí al lado, tú haciendo tus preguntas y mi responsabilidad es para manejar la conversación. Si el periodista empieza a hablar sobre otros temas, entonces he escuchado que tu familia, por favor, regresamos al asunto, ¿sí? Entonces tenemos que formar este tipo de cosas. Nosotros buscamos estas oportunidades a través de varios medios, ¿ok? Entonces, tenemos un nuevo embajador, él llegó en enero, ¿ok? En diciembre. Nombrado por el presidente, entonces el embajador Costos salió en enero del 2017. Él nombrado por Obama, entonces de nuevo de Trump, se llama Duke Buchanan, okay, el nuevo embajador. Cuando viene un nuevo embajador, es nuestra responsabilidad para presentar este nuevo embajador al público español. Entonces, tú tienes varias maneras, hablando de la parte oficial, que sería entrevista formal, y la parte no oficial en el sentido de conversaciones off the record, ¿ok? Encuentros con editores, pero ellos no van a escribir oficialmente sobre las palabras, entonces sobre la conversación. ¿Por qué? Porque tú quieres por formar una relación desde el inicio con los varios medios de comunicación aquí. Nosotros sabemos que los varios medios españoles van a escribir sobre los Estados Unidos. Nosotros no podemos formar sus opiniones. Ellos tienen toda la libertad para hablar sobre los Estados Unidos como quieren. Pero para mantener una relación con los editores, no oficialmente, en el sentido de off the record, es para intentar formar y informar la narrativa. ¿Okay? Si tú hablas solamente al nivel formal, solamente con esta cosa de on the record, conversación, tú pierdes la oportunidad para desarrollar un conocimiento de los Estados Unidos un poco más cerca a través de las opiniones que tienen off the record. ¿Entiendes? Entonces trabajamos con los dos lados. Lo que pasa es que para los editores, para tener una idea de quién es embajador, su vida, de su familia, por qué está aquí, sus opiniones sobre Trump, lo que sea, off the record, es para tener un contacto mejor para nosotros. Y nosotros, con la intención de nosotros, para ver al final los resultados sobre los periódicos un poco más positivos sobre los Estados Unidos. Y tú te basas con todos. Entonces, por todo la línea política en España, desde El País hasta ABC, La Sexta, hasta todos los que siguen más de la derecha, y para tener ese tipo de contacto. Entonces, nosotros y mi equipo a la embajada trabajamos en esos varios lados. También cuando tenemos los oficiales que vienen de los Estados Unidos para visitas con el gobierno aquí, buscamos maneras para tener para ellos un contacto con los medios. O la parte oficial, que sería en entrevista, tal vez con 6 o 8 periodistas oficialmente. Nosotros tenemos ABC, El País, La Razón, Antena 3, y organizamos un evento que sería más o menos 1 hora.
empezando con unas palabras del ponente y después más o menos 45 minutos de entrevista. ¿Okay? También trabajamos off the record, que tal vez nosotros no queremos una entrevista que va a salir mañana por la televisión o los periódicos, pero para dar a los periodistas una oportunidad para hablar con alguien de Washington sobre lo que está pasando en los Estados Unidos, con lo que está pasando en el Departamento de Estado. Entonces sirve los dos lados. También nosotros viajamos mucho por varias ciudades en España, como Barcelona, aquí. Yo estuve hace 2 semanas en Galicia, vamos mucho a Sevilla, para tener contacto con los medios regionales también, porque obviamente no es solamente Madrid y Barcelona, entonces es importante para tener contacto con los varios medios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestros temas más importantes entre España y los Estados Unidos, militar, ¿okay? Como aliados de OTAN, económico, sobre parte más de la Unión Europea, la parte de seguridad, que nosotros compartimos mucha información sobre seguridad de las amenazas de grupos malos que están aquí en España y también en los Estados Unidos, compartiendo información con las varias autoridades españolas. La parte intercambio, pueblo con pueblo. Y para nosotros, militar, hay 2 bases españolas donde tenemos más o menos 4.200 soldados americanos. Uno que está en Rota, que es la base militar de las fuerzas navales, y otro que es en Morón, que tenemos la presencia de los Marines y también de la base aérea, son fuerzas aéreas americanas. Nosotros sabemos que muchas veces en España escuchamos que son las bases americanas. Las bases americanas en España, las bases americanas, no son bases americanas, son bases españolas. Pero a veces nosotros encontramos esa narrativa en España contra los Estados Unidos, pero anti-imperialista, esta tendencia para hablar de las bases americanas en los Estados Unidos. Entonces, siempre buscamos maneras para trabajar en embajador con otros grupos para reforzar este mensaje, que son bases españolas, en donde hay una presencia del militar americano, pero no es, son todo para reconocer la relación entre España y Estados Unidos, pero nosotros somos huéspedes aquí del gobierno español. Muchas veces, regresando a este tema entonces, estos son varios métodos de nosotros para trabajar con los medios aquí, con el gobierno. Muchas veces sobre esta política de España, queremos una España unida y fuerte. Entonces, una vez, un joven aquí me preguntó una pregunta muy interesante: ¿por qué nosotros, los Estados, queremos una España unida y fuerte? ¿Por qué? Porque es importante. Entonces, regresando, tú regresas a tu mensaje, digamos, desde Casablanca. ¿Por qué? Porque queremos una España unida, es una España unida en OTAN, ¿ok? La parte militar. Una España dividida, ¿ok? Separatista, como miembro de OTAN sería mucho más complicado, ¿ok? Queremos una España unida por la parte económica, por la parte de la Unión Europea, ¿ok? Entonces, hay mucha inversión entre España y los Estados Unidos. Si es una España dividida, ¿okay? Separatista, todos los acuerdos comerciales, toda la inversión entre los dos países, mucho más complicado. ¿Okay? 2. Y por la parte de seguridad, ¿okay? Compartiendo información de seguridad entre los Estados Unidos y España. Si es España dividida, tenemos que trabajar con otro gobierno, catalana, por ejemplo, y eso sería mucho más complicado, mucho más difícil. Entonces, por todas esas razones, queremos una España unida y fuerte. Buscamos maneras para reforzar este mensaje. En septiembre de 2017 hubo en Casablanca un encuentro entre Trump y Rajoy. Okay. Antes del evento, ya sabemos que al final va a tener una conferencia de prensa, okay, a la Casa Blanca. Y todos los 2 lados trabajan para formar exactamente de qué van a hablar durante la conferencia de prensa. Okay. Antes, tú piensas que los periodistas van a preguntar sobre qué.
sobre tal vez los americanos van a hablar sobre, a los dos lados, la prensa americana y la prensa española, a la conferencia de prensa. Los americanos van a hablar sobre cualquier cosa, tal vez sobre Corea del Norte, tal vez sobre Rusia, ¿ok? Pero tú sabes que los medios españoles van a hablar preguntas sobre Cataluña. Entonces, tú trabajas con la Casa Blanca para, llega un momento, para el equipo de Trump, para decir al presidente, ok, cuando tú llegas al micrófono y cuando hay las preguntas de los medios españoles sobre Cataluña, tu respuesta va a ser X. Queremos una España unida y fuerte, ¿sí? Entonces, antes de la reunión, antes del evento, ya estás formando tu plan para la conferencia de prensa. Entonces, a la conferencia de prensa fue interesante porque los medios españoles, sí, varios grupos, también alguien de la prensa catalana, y preguntó sobre este tema de Cataluña. Y Trump, felizmente, reforzó este mensaje que queremos una España unida y fuerte. Entonces, para la fue tal vez la cosa clave del evento, la cosa más importante. Porque muchas veces el otro gobierno, el gobierno español o otro país, va a buscar desde Casa Blanca estas palabras muy importantes, este mensaje público muy importante. ¿Okay? Entonces, nuestro trabajo también es para trabajar con la Casa Blanca sobre este tipo de tema. Entonces, cuando hay para nosotros otras preguntas sobre, por ejemplo, Brexit, ¿qué piensas de Estados Unidos sobre Brexit? Y tienes que decidir un poco. Nuestra política es para trabajar con una Europa de éxito, una Europa fuerte, una Europa con una economía fuerte. Tenemos un aliado que son los ingleses, tenemos aliados que también son de la Unión Europea. Tenemos que trabajar con los dos. Entonces, buscamos un mensaje o formamos un mensaje. Parece que, bueno, al final vamos a mantener nuestra relación muy fuerte con Inglaterra, pero también tenemos que mantener nuestra relación muy fuerte también con la Unión Europea. Cuando tienes un cambio de Trump, de Obama a Trump, en que los Estados Unidos muchas veces la gente pregunta en qué dirección van los Estados Unidos, sobre multilateralismo, sobre nuestro apoyo para la Unión Europea. ¿Qué pasó con el Acuerdo de París? ¿Qué pasó con esta cosa de Irán? ¿Qué está pasando con esta parte de Jerusalén en Israel? Nosotros también trabajamos con la Casa Blanca, pero siempre seguimos las palabras de la Casa Blanca, pero siempre buscamos este mensaje muy para reforzar las relaciones que ya tenemos. ¿Okay? Saliendo del Acuerdo de París, no quiere decir que nosotros no apoyamos más en un medio ambiente limpio, digamos, pero este fue el acuerdo mismo que fue el problema, no la política grande, digamos. Sobre Irán, esta cosa Irán siempre tiene unos problemas con este programa nuclear, entonces nosotros formamos otra manera para llegar a una situación de estabilidad en la región. Entonces, siempre con la política buscamos esta manera para reforzar la cosa positiva en la situación. Y también nosotros estudiamos mucho esta idea de noticias falsas. Trabajamos en este mundo digital. Y obviamente todos ustedes trabajando mucho para recibir tu información a través de tu smartphone, ¿no? Entonces, para ver en los últimos años la influencia de esta idea de noticias falsas, información llegando por tu Facebook o lo que sea, y cómo tú vas a saber si esta información es verdadera o no. En qué manera la gente está formando sus opiniones políticas a través solamente de unas fuentes particulares de información. ¿Cuáles son las influencias de los medios rusos en sobre esta pregunta? En nosotros, obviamente, noticias falsas, de dónde viene información, así. También los Estados Unidos es una pregunta muy importante. Hemos visto últimamente Mark Zuckerberg, el jefe de Facebook, con su entrevista en frente del Congreso en los Estados Unidos, hablando del control de información de Facebook, todos tus datos privados y dónde van y quién controla esta información.
porque vimos obviamente el impacto sobre las elecciones en los Estados Unidos. Entonces, no es un problema solamente en los Estados Unidos, pero también un problema mundial. Entonces, para nosotros es para reforzar el mensaje que todos nosotros necesitamos un tipo de ¿cómo se dice?, un conocimiento de manejar nuestro mundo a través de este mundo digital. Para entender, cuando sale una noticia, tienes que ver quién es la fuente, quién escribió esa noticia, dónde viene esa noticia. Y para escuchar varias voces políticas en esta conversación, no solamente la misma fuente. Obviamente, que sabemos, con el algoritmo de información digital, muchas veces el algoritmo va a repetir siempre la misma línea política, siempre va a repetir los likes. Entonces tienes que escuchar varios lados en esa situación. Entonces, es también obviamente una pregunta muy importante en los Estados Unidos. Es una época en que sobre noticias falsas, este tema, que hay un poco más de atención sobre la importancia de los medios de comunicación, cómo nosotros vamos a manejarnos en este mundo, obviamente con elecciones, en situaciones políticas. Nosotros estudiamos también el impacto de los medios rusos en Cataluña y que era Russia Today en español, Sputnik, sobre sus headlines sobre lo que estaba pasando en Cataluña. Entonces, para ver los temas de los medios rusos sobre más no la caída del gobierno español, pero fragmentación, instabilidad en España. Entonces, ellos buscando maneras para fracturar un poco la opinión política española sobre Cataluña y este tema. Entonces, nosotros estudiamos estas headlines de los Russia Today y Sputnik, informando a Washington que hay esta tendencia que está pasando en España y en qué manera vamos a luchar con esta cosa. Entonces, buscamos maneras para reforzar este mensaje que queremos una España unida y fuerte, porque nosotros no sabemos exactamente si los medios rusos aquí tienen impacto sobre la opinión política española. Si todos ustedes, no sé, tienen tal vez otra idea de la situación política aquí a través de las noticias que están saliendo de los rusos, porque de ellos viene directamente del gobierno ruso. Entonces, es un mundo mucho más complicado, mucho más interesante. Al final, yo creo que va a reforzar la importancia de los medios de comunicación. Un mundo más complicado, pero al mismo tiempo un mundo más interesante. Porque yo creo que para nosotros, en estos Estados Unidos, para entender el valor de los periodistas, este año es más alto que antes de las elecciones de 2016. Porque obviamente aprendemos en los Estados Unidos que se cosas de noticias, lo que está pasando en Facebook, es un mundo mucho más, hay varios grupos trabajando mucho más en este mundo de información que nosotros entendemos antes. Estamos llegando en los Estados Unidos en noviembre a nuestras primeras elecciones, que midterm elections para varios congresistas y senadores en los Estados Unidos. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque es la primera vez que nosotros estamos votando después de la elección de Trump. Entonces, nosotros no sabemos exactamente si el efecto de Trump fue una vez, fue una cosa muy distinta, o si es un tema, es un trend que va a seguir en los Estados Unidos. Entonces, en noviembre es muy importante porque es la primera vez para tener un poco de esta idea de la temperatura que en los Estados Unidos sobre este efecto del presidente. ¿Sí? Bueno, he hablado sobre varias cosas, de la parte profesional, la práctica, la política, obviamente las relaciones entre Estados Unidos y España. Felizmente, aquí hay un mundo de los medios independiente, libertad de expresión en España. Los periodistas aquí no trabajan con el miedo del gobierno. Antes, yo pasé 3 años en Turquía, en Estambul, donde el mundo es muy diferente. Y yo trabajé con varios medios, todos los medios en Estambul, que es más o menos en New York, de Turquía, y para tener varios amigos periodistas que ya están en la cárcel por sus opiniones políticas, por eso, o lo que escribieron. Entonces, aquí
para nosotros también, para trabajar con los periodistas, para defender la profesión de periodismo también en España, que también es muy importante. Muy bien, voy a terminar aquí y vamos a, ojalá tener una preguntas de todos ustedes. Gracias. Sí. Bueno, pues como hubiera dicho David, ahora las preguntas, yo creo que Sobre cualquier cosa. Sí. Hay libertad de expresión. Que obviamente libertad de expresión sobre Trump, sobre lo que está pasando, las relaciones de los Estados Unidos, Algo suavecito, medios ¿no? rusos, yo pongo todo en la mesa. ¿eh? Sí. Ha sido estupendo escucharle porque realmente el Sí. conocer el interior de cómo se mueve Sí. la comunicación en la Embajada de Estados Unidos, bueno, pues es un lujo, ¿no? Para los que estamos aquí. Y simplemente preguntarle cuál es el equipo con el que ustedes cuentan y si ha habido muchas diferencias desde el punto de vista del manejo de la comunicación diplomática, que creo que es una de las comunicaciones más complicadas que uno puede tener entre manos. Es decir, que creo que todas las mañanas cuando usted se levanta tiene que preguntarse, a ver, hoy, ¿por dónde nos viene, Sí. por dónde nos viene el sol? Y entonces, se ha cambiado mucho el tema del trabajo y se ha sido muy diferente trabajar con una administración Obama a una administración Trump. Del equipo tenemos, somos 5 americanos en el sector de diplomacia pública y también un equipo de 19 trabajadores españoles. Lo que pasa es que Marta, García, en nuestra oficina, yo trabajo 2 o 3 años en cada ciudad. ¿Okay? Entonces, toda esta lista de ciudades, pero Marta y nuestros colegas siguen, digamos, forman la consistencia en los contactos con los medios aquí. Entonces, nosotros, pulando por las ciudades en el mundo, llegamos aquí y empezamos con una rutina para conocer todos los medios desde el inicio. Courtesy calls, que dicen en inglés. Y para formar esas relaciones con los varios medios. Y nosotros trabajamos juntos para hacer los eventos oficiales y no oficiales, off the record también. Y así, y nosotros trabajamos con otros sectores de la embajada también para conectar a los periodistas también con mis colegas al sector político, mis colegas al sector económico, los militares también, para crear, para los periodistas, para entender mejor nuestra política, hablando con ellos directamente, no conmigo. Con mi colega al sector político, económico también. Muchas veces es muy difícil tener para ellos contacto directo con los militares de nosotros. Entonces, formamos este tipo de conversación. Sí. Para alusiones, ¿no, Marta? Sí. No. Sí. Yo quería puntualizar una cosa que ha dicho de este equipo de 5 americanos y 19 españoles formamos un departamento de diplomacia pública, ¿no? Que como ha explicado él, nuestro objetivo es contar a la audiencia española qué es Estados Unidos y sus políticas y qué es Estados Unidos como país a todos los niveles. Entonces, dentro del departamento de diplomacia pública hay 2 subdepartamentos, que es el departamento de cultura, que son los que ellos establecen todas las relaciones culturales, organizan los programas culturales y demás, y luego la oficina de relaciones con los medios. Media Relations Office, que es el trabajo que es y dentro de este departamento estamos llevando prensa directamente 2 personas. Yo soy la responsable de medios audiovisuales y un compañero que es responsable de prensa y online. Y luego tenemos el equipo que lleva redes sociales, la web, un concepto que se llama American Spaces, que son como centros culturales donde nosotros trabajamos en colaboración con instituciones. Tenemos como nuestro centro cultural y allí hacemos distintos programas donde hacemos programas de enseñanza de idiomas, programas culturales y demás. Y luego un departamento que yo creo que esto es muy importante, que es el Research Unit, la unidad de información. Son 2 especialistas que lo que hacen es, tienen acceso a bases de datos públicas de Estados Unidos, a los que tú puedes llamar si estás buscando información sobre algún tema relacionado con Estados Unidos y no encuentras. Pues ellos te orientan en la búsqueda. Y ellos realizan informes sobre distintos sectores. Entonces ellos tienen cada mes, pues hacen uno sobre emprendimiento, otro sobre seguridad y defensa, otro lo que sea. Esos los envían por suscripción. Entonces, si alguno de vosotros está interesado en recibir algún tipo de informe
se elaboran para que podáis tener acceso. Entonces, ese departamento está dentro de la oficina de prensa, aunque no son periodistas, son documentalistas, ¿no? Los que están llevando ese proceso. Sí. Y sobre el cambio, me acuerdo muy bien que un amigo me dijo que, bueno, esto fue en enero de 2017, que, bueno, suerte, porque tu trabajo va a ser mucho más difícil hoy en día. Lo que pasa es cuando tienes, llegando a este tema de America First, ¿qué quiere decir? Okay? Lo que pasó es que fue en los primeros meses del 2017, fue una época un poco de, yo diría, no silencio, pero un poco todo el mundo intentando entender lo que es. ¿Cuáles son los temas que están saliendo de la Casa Blanca con Trump? Y cuando tienes este cambio, también cualquier otro presidente, muchas veces el nuevo equipo viene a la Casa Blanca y hay unos 2, 3 meses cuando están formando la política, formando el mensaje. No saben exactamente cómo tú puedes decir en 30 segundos cuál es el tema. Saliendo más o menos en 4 o 5 meses después, fue más o menos llegando a 2 temas principalmente. Seguridad nacional, prosperidad nacional. Nacional es importante porque, por decir, en inglés suena que para proteger los intereses de los Estados Unidos. National prosperity, national security. ¿Okay? Esto conecta con este concepto más del America First, nada más parece que más o menos la política de Trump. Entonces, nosotros formamos maneras para explicar nuestros temas y tal vez sin muchos cambios en nuestros programas, pero a través de estos nuevos temas. Por ejemplo, tal vez con Obama tenemos muchos programas de inglés, como para aprender inglés. Entonces, tal vez tú tienes esa idea, bueno, con Obama es para pluralismo, muchas veces para nuestro mundo global, nuestra globalización, muy importante, pero también en el mundo de Trump sería programas de inglés, pero seguridad nacional, pero obviamente todos ustedes hablando inglés sería perfecto para nosotros. ¿Por qué? Porque trabajamos mucho sobre seguridad, otros temas de importancia nosotros, pero lo más que la gente aquí habla inglés, mejor para nosotros, ¿no? También para tal vez prosperidad nacional. Si todo el mundo aquí habla inglés, entonces para las compañías americanas, inversión en España, los Estados Unidos, todo el mundo trabajando en el idioma de nosotros, mucho mejor para nuestra prosperidad nacional. ¿Sabes? Si tú tienes que formar, cambiar el marco, the reframing en inglés, el marco del programa tal vez a través de esos nuevos temas. Entonces trabajamos mucho más sobre esos temas de prosperidad nacional, seguridad nacional, pero explicando más o menos los mismos programas a través de esos nuevos temas. Pero fue una época muy interesante. La primera vez para mí, para ver un impacto tan fuerte, un cambio tan fuerte sobre el mensaje. Bueno, yo creo que en los Estados Unidos es la primera vez desde los años 60 que tenemos una época tan complicada en los Estados Unidos, nuestra situación doméstica, ¿okay? La polarización dentro de los Estados Unidos. Entonces, muchas veces los Estados Unidos va a pasar ciclos, que hay épocas donde está todo mirando al exterior y a veces nuestro país es mucho más mirando al interior. Okay. Los años 60, con nuestro movimiento de derechos civiles, esta época fue una época muy complicada en los Estados Unidos, mirando al interior de nosotros. Yo creo que esta época estamos regresando, en mi opinión, sobre y de quién somos, qué queremos, qué país somos. Varios otros lugares aquí en España, los jóvenes me preguntan, ¿es verdad que los Estados Unidos no quieren ser más el líder del mundo? Bueno, no es un sí o no, es una buena pregunta. No es un sí o no, pero a veces nosotros tenemos que repensar nuestras prioridades en el mundo. Obviamente, Trump fue elegido por la mayoría en nuestro sistema, que es un poco particular, pero muchos, obviamente millones y millones de americanos que querían algo diferente. Entonces tenemos que escuchar y vivir con esta nueva situación. Y nosotros miramos mucho aquí cuál es la opinión sobre Trump
y la opinión española sobre las instituciones del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, en nuestro sistema de estructura, si ustedes piensan que es una cosa muy fuerte o no. Por ejemplo, la separación de poderes en los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos está funcionando bien. Nuestra Corte Suprema funciona bien. Entonces, si hay una opinión propia sobre el presidente, es una cosa. Si es sobre los Estados Unidos en total, es una otra pregunta. Son dos preguntas diferentes. Entonces, nosotros miramos siempre si es la opinión pública aquí sobre Trump o sobre los Estados Unidos como país, como pueblo. Entonces, todavía yo creo que estamos bien con pueblo. Obviamente, mucha diferencia sobre lo que pasa con Trump. Pero las preguntas que llegaron a la elección de Trump no son preguntas solamente dentro de los Estados Unidos, obviamente en Europa también, con el Brexit, que es lo que pasó con varias elecciones en Europa. Entonces, no es solamente de los Estados Unidos. Entonces, es interesante para nosotros para ver el impacto global en ese sentido. Pero felizmente tenemos una relación muy fuerte con España. Las relaciones, ese no es mensaje público. La relación entre Rajoy y Obama es bien. Y yo creo que nosotros, con ese mensaje, reforzando que queremos una España unida y fuerte, es una cosa muy importante para mantener esta relación muy fuerte entre los dos países. ¿Sí? ¿Más preguntas? Sí. Sí que nos ha quedado claro que ustedes son grandes profesionales, porque transmiten muy bien el mensaje oficial, elaborando un discurso propio de la embajada, por lo tanto, haciendo gala de esos grandes equilibrios que tienen que hacer para contentar a las dos partes que tienen que ir ese mensaje. Claro, eso le resta un poco de credibilidad a la cuestión, a la cosa, al mensaje. Pero algunas veces lo que hace es dificultar la comprensión para el resto de la gente. Porque, por ejemplo, en el caso de usted ha mencionado en repetidas ocasiones una España unida Y fuerte. y una Europa unida y fuerte. Ahí nosotros no lo tenemos tan claro. Que el mensaje con respecto al Brexit no ha sido claro respecto de Estados Unidos. Ha sido muy diplomático, no ha sido claro. Con el agravante además que incluso Trump se ha manifestado claramente a favor del Brexit, es decir, de una grieta hacia Europa, ¿no? Quería que nos informase un poco sobre esta cuestión. Sobre esa cosa de Unión Europa fuerte. Europa fuerte y unida. Sí. Sí, España fuerte y Europa también. Sí. Es cómodo. Yo lo que entendí usted es que es bastante más cómodo trabajar con países unidos que empezar Sí. a disgregar la cosa. Yo Sí, entiendo obvio. la realidad. Y por otro lado, Europa fuerte. Europa, claro, es muy fuerte. Es que Europa es muy fuerte. Comercialmente es muy fuerte, superior comercialmente unido a los países de Estados Unidos. Hay que saberlo porque no todo el mundo lo sabe. Estados Unidos es el líder mundial, pero no, por ejemplo, a nivel comercial, nuestro comercio unidos, todos los países europeos, es Sí. muy superior a los Estados Unidos. Por tanto, es muy fuerte Europa. A Estados Unidos le interesa esa Europa fuerte, a nosotros ese mensaje no nos queda muy claro. Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos que evitar a veces para no entrar en un argumento de discusión doméstica. ¿Okay? Entonces, después del Brexit, es una pregunta europea. Y más en el sentido que si la elección en Inglaterra fue la decisión de los ingleses. Entonces, evitamos esas cosas que queremos trabajar con un grupo, pero no el otro. ¿Okay? Entonces, sí, apoyamos una Unión Europea fuerte, pero respetando las opiniones de la gente de los varios países aquí. Si los ingleses quieren separarse, ok, sí, vamos a trabajar con ellos, porque obviamente es un país muy importante. Al mismo tiempo, seguimos trabajando con la Unión Europea. Entonces, es un equilibrio. No es tan fácil mantener este equilibrio, porque a veces hay grupos que tienes que, si quieres trabajar con los ingleses, obviamente no quieres seguir con una Unión Europea fuerte. Pero no es verdad, porque tenemos... el EU es un partner económico sumamente importante para nosotros. Es tal vez el número uno o dos en el mundo. Entonces tenemos que mantener esta relación. Por la parte de seguridad, por la parte de OTAN, okay, militar. Más separación en Europa, yo creo que peor para nosotros. Entonces, si hay el Brexit, decisión para los ingleses,
Ok, respetamos, seguimos trabajando con los ingleses, pero buscamos maneras para no tener más fracción o más fragmentación dentro de la Unión Europea. Y obviamente con la Casa Blanca hay nuevas preguntas sobre esos acuerdos multilaterales. Yo creo que de la opinión de Casa Blanca es que apoyamos un mundo multilateral, pero tal vez de otra manera, tal vez con un tipo de acuerdo diferente. ¿En qué manera? Veremos. Y nosotros reconocemos que obviamente con Rusia, que tiene sus propios objetivos, a veces que para Rusia un europeo más débil es mejor para ellos, ¿sí? Porque obviamente un OTAN más débil es mejor para ellos. Los rusos, obviamente, las conexiones, las relaciones económicas con Europa son muy importantes. Ustedes son los clientes del todo el gas, los recursos de los rusos. Los rusos no quieren, digamos, una Europa destruida. Nada más ese desequilibrio. Y para nosotros llegamos a un momento para reconocer que es una pregunta para todos ustedes aquí, ¿qué tipo de Europa ustedes quieren? Entonces, si después del Brexit, para España es un momento para subir un poco más a la mesa y para ser el líder un poco más de la Unión Europea o no. Entonces, vivimos en este tipo de cosas. Apoyando las relaciones fuertes entre los dos, y los ingleses y la Unión Europea, respetando la situación doméstica de los europeos, reconociendo lo que está pasando en Rusia. Y obviamente hay grupos en los Estados Unidos que quieren un tipo de mundo un poco diferente sobre esta idea multilateral. Vimos un concepto con Obama, obviamente con el mundo de Trump es otro. Entonces, estamos... Es medio fluido, pero al final siempre reforzamos el mensaje que nuestra relación con Europa está fuerte y queremos una relación muy fuerte todavía con Europa. Entonces, no es exactamente una respuesta clarísima, pero en el sentido que... Lenguaje diplomático. Bueno, al final, ¿qué más que puedo decir? Lo contrario, sí. ¿Viva Inglaterra fuera de la Europea? No, que obviamente tenemos que trabajar con todos, ¿no? Todos los operadores. ¿Sí? Es como ustedes, si España, tal vez los españoles no muy preocupados con Trump, entonces quiere decir que España no quiere más con nosotros. Obviamente no. Entonces tú vives con esos cambios para manejar el mensaje. ¿Sí? Pero buena pregunta. Ok, vamos con nuestro colega aquí. A mí me gustaría saber en qué medida puede cambiar el tipo de prensa de una embajada después de unas elecciones, después de un cambio de presidente. Sí, buena pregunta. Al final, con el cambio de presidente, la única persona que cambia es el embajador. Lo único. El resto de nosotros son de carrera. Entonces, lo interesante es que un día tienes el sombrero de Obama y otro de Trump. En el sentido que parece que hay mucho cambio, pero al final no hay muchos cambios sobre la política. Al final, estás manejando un poco el espacio en medio. Pero es momento que tu responsabilidad es para ver la nueva política del presidente y para formar el mensaje o explicar el mensaje y respetando la política de la Casa Blanca, pero también para mantener el big picture y el long term sobre la relación. Entonces, este el medio de todo esto. Sí. Sí, otra pregunta, sí. No, más fuerte que la En la embajada, como ha dicho el embajador, es el único cargo de designación directa, ¿vale? Ya desde Trump nomina a un embajador, ese embajador tiene que pasar por un proceso, será aprobado por el Senado de Estados Unidos y por el Senado, pero pasa por un proceso, presenta ciertas creencias y demás. Ay, perdón. Entonces, viene al país. Los americanos son todos funcionarios de carrera y vienen y se van cada 3 años. ¿Vale? Y luego el resto del personal, como ha dicho antes David, somos personal local, somos gente contratada y trabajamos para todas las administraciones independientemente. O sea, que decir que a nosotros no nos afecta, nosotros tenemos un contrato y bueno, si los jefes están contentos, seguimos, pero vamos a decir que como te podría pasar en cualquier empresa normal. Sí. Si tenemos un contrato laboral, pues nada. Sí, pero al inicio siempre... Se van, pero nosotros nos quedamos.
siempre sigue el mismo. El mensaje está formado por la Casa Blanca. Somos mensajeros, Sí. nada más, mensajeros. Forma la Casa Blanca, la parte del Estado, o nosotros. ¿Okay? Nosotros escuchamos y reportamos a Washington. La embajada de España en Washington hace la misma cosa. Entonces, y vivimos por este tipo de mundo. Pero a veces Washington va a decir, ok, tenemos una nueva política. ¿Cómo, en el contexto de España, cómo nosotros vamos a explicar un poco más lo que está pasando? Okay, lo que estoy diciendo hoy no es por una cosa escrita por la Casa Blanca. Estoy aquí contando más los temas de la Casa Blanca, pero explicando aquí en esta manera lo que está pasando, ¿sí? Es un poco de la cosa interesante de nuestro trabajo. ¿Quién más? Había una pregunta ahí. Cosas más. Sí. Los sonetos, pues. Sí. Yo quería elaborar una pregunta partiendo de una opinión personal. Sí. Me gustaría conocer la opinión personal ¿Mm? de Sí, muy bien. años de carrera diplomática más allá de responsable de comunicación de la embajada de Centros. Sí. Mi opinión personal es que los Estados Unidos de América desarrollaron un liderazgo financiero a lo largo del siglo XX y está cimentado en varios ¿Mm? acciones, ¿Mm? varios sucesos, algunos de ellos desgraciados en la primera mitad, y se desarrolló su liderazgo financiero sobre todo ¿Mm? en la segunda mitad del siglo XX. Y mi opinión es que en el siglo XXI ese liderazgo financiero lo ha absorbido China, tomando un relevo de los Estados Unidos. Quizá el American First ¿Mm? abunda más en este aspecto. Y la pregunta concreta es, ese relevo, o al menos en mi opinión seguramente equivocada, que ha tomado China respecto a Estados Unidos, ¿qué efecto va a tener en el siglo XXI globalmente? De los chinos, esta parte. Lo que pasa es que vamos a regresar este mundo un poco más de competition of powers, de competición entre varios poderes, como hemos visto un poco más, en mi opinión, en los siglos XIX, un poco más, antes de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente el mercado de China es cosa cada vez más importante, pero al mismo tiempo los Estados Unidos sigue como también, somos 330 millones de personas, y también fuente de tecnología y de ideas, yo diría, la creatividad, la parte de la entrepreneurship, la parte más de tecnología, un país donde está muy fácil para crear nuevas empresas. Entonces, nuestra potencia va a seguir por este ramo. Obviamente con los chinos, con Trump, su política sobre fair trade, para bajar las tarifas, para bajar el proteccionismo a veces de la economía de China, es una cosa que nosotros sentimos, porque ellos manejan sus cosas de una manera que no está completamente con el mismo tan transparente como los europeos en nosotros. Entonces, respetamos el poder de China cada vez más fuerte, pero también los Estados Unidos va a seguir también con su potencia. Entonces vamos a ver un mundo no solamente de los Estados Unidos, el resto de aquí, pero Estados Unidos y los chinos más o menos así. Es una pregunta por qué con Irán, con esas cosas de los sanctions, tal vez contra Irán, de nosotros, nuestra política, es que los europeos van a buscar maneras para trabajar todavía con Irán por la parte comercial, o van a decir que nosotros no queremos, queremos acceso también, obviamente, al mercado americano. Entonces, para trabajar con Irán a nivel comercial, pero para amenazar nuestra relación con los Estados Unidos, ¿en qué manera? Bueno, obviamente no queremos perder el mercado de los Estados Unidos. Entonces, nosotros vamos a seguir en este mundo muy, muy, muy fuerte. Este mundo de proteccionismo, dicen unas personas, o para las tarifas, las Casas. sí, exactamente. Sí, aranceles. I always forget that word. Aranceles. Vas a escuchar varias opiniones diferentes. Es una cosa positiva en el sentido para ser más, ¿cómo se dice? Más justo con los chinos, porque ellos trabajan mucho con esta cosa para reconocerlos o para vender sus productos a un país y otro país a nosotros, para evitar este tipo de cosas. O si
los varios poderes económicos van a decir que, bueno, todo este tipo de guerra, de comercio, todos pierden. Entonces, estamos en el medio para ver los resultados de este tipo de cosas. Pero yo creo, en mi opinión, estamos tornando más el mundo antes de la Segunda Guerra Mundial, donde hay los chinos, nosotros, los rusos, pero los rusos no tienen una economía muy fuerte. Hay armas nucleares y recursos naturales. Su economía es más o menos del mismo nivel de Italia. Entonces, pero los recursos naturales son muy importantes. Entonces, es mi opinión personal, ¿sí? Sí, sí. Yo quería hacer dos preguntas. Sí. Una es que, bueno, de esta fuente quisiera saber más sobre el último cambio que ha habido de la sede de la embajada en Israel, y cómo se va a manejar con un presidente tan poco diplomático el tema de Corea del Norte, con estas negociaciones que iba a haber para el desarme nuclear y tal, que ahora ha dicho el presidente coreano que se siga presionando tanto que se acaban las negociaciones. Wow, Israel y Corea del Norte. Boom, boom, boom. O sea, ya casi hemos cerrado el círculo. Siempre, yo digo una cosa, toda mi experiencia en España, las preguntas más difíciles vienen de jóvenes y mujeres. Esa es cosa. Es verdad, las mujeres aquí, con mucho respeto. Sobre Israel, bueno, es la política de Trump en su campaña para reconocer Jerusalén como capital. Para mover la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén. Dicen ellos, reconocemos que ¿cómo se dice? El acto tal vez del presidente o del Congreso para moverlo no es de Trump. Empezó hace muchos años, con Obama, yo creo antes. Era solamente la decisión del presidente para no hacerlo. Okay. Tenemos el acto del Congreso que hasta que, por favor, ponemos en la embajada en Israel, muy bien, pero es la primera vez que el presidente dice, ok, lo hacemos. Okay. Entonces, no es solamente Trump, no, llegó antes. Obviamente tiene una relación muy fuerte con Israel para reconocerlo como aliado, digamos, en Medio Oriente. Y su base de apoyo político en los Estados Unidos de Trump, fue una prioridad muy grande. Entonces, es un presidente que está realizando, digamos, su promesa político de la campaña, algo así. Corea del Norte, estamos en un espacio, yo no sé. Trump ¿conocen esta palabra en inglés, disruptor? Disruptor es alguien que hace algo completamente diferente de los otros. Es un tipo de disruptor. Entonces, con esta política del Corea del Norte, estamos llegando a días muy tensos entre ellos y nosotros. Y Trump diciendo que, ok, vamos a una reunión con Kim Jong-un, y para ver su respuesta, dice, ok, hacemos. Varios expertos dicen que estamos porque los coreanos del norte muchas veces dicen algo, pero al final no llegan a hacer la reunión. Nosotros no sabemos todavía. Lo interesante de Trump es como tipo de showman de televisión. Trata las cosas un poco como reality show. Que esta reunión de los dos es un tipo de, imagina Apprentice, estilo Corea del Norte, ¿no? Como si fuera algo de televisión. Entonces estamos en un espacio muy nuevo. Últimamente, ayer o hace 2 días, los coreanos dicen que no van porque los ejercicios militares, military exercises entre el del norte y nosotros, pero no. Pero a veces, no, tal vez son solamente unas palabras. Eso es normal para ellos, pero seguimos con el plan. Lo que pasa es que no es solamente entre nosotros y Corea del Norte, obviamente los chinos, Japón, Corea del Sur, todos los otros actores miran y hacen sus propias decisiones. Entonces, no es solamente para nosotros para mirar entre uno y otro, es para ver lo que pasa con el otro grupo. ¿Okay? No queremos una Asia con todo el mundo con armas nucleares. Es un mundo mucho más peligroso. Entonces, ¿cómo manejamos? Pero veremos, el tipo de reality show.
Y seguimos con esta cosa, es el 12 de junio, ¿no? Sí, En 12 de Singapur, junio. Supuestamente el 12 de junio, sí. por drum roll, bueno, no sé si va a pasar o no. Todas las No, respuestas. no sé. ¿Más preguntas tenéis? Sí. Sí. ¿Cómo mide la embajada la opinión de los españoles respecto a Trump y la política estadounidense? Yo creo que con mucha curiosidad, con preocupación, con también mucho apoyo para los Estados Unidos, interesante para mí para ver a veces unas preguntas sobre lo que estaba pasando con la Casa Blanca, pero con reflexión sobre lo que estaba pasando en España. Por ejemplo, la Casa Blanca, unas palabras fuertes sobre el sitio web, que no tenía una página más en español. Que fue tal vez una decisión de Trump para, ¿qué? Para decir America First, que no tenemos una página más en español. Bueno, entonces reacción aquí un poco fuerte, horrible, bla, bla, bla. Y después, aquí, varios grupos dicen, bueno, hay 4 idiomas oficiales en España. Entonces, ¿por qué no ustedes, España, no tiene páginas web en castellano, catalán, gallego y vasco? Entonces, empezó toda una conversación aquí sobre este tema regional o para tal vez identidad ya aquí en España. Entonces, nada más que lo interesante es que para ver, obviamente, la opinión pública española, yo creo que mucho apoyo para los Estados Unidos, obviamente muchas preguntas sobre lo que está pasando con Trump, pero va a generar nuevas preguntas aquí, en cuál es la relación entre España y los Estados Unidos, España y el resto de Europa. Si nosotros vamos a dar un paso atrás, tal vez, ¿cuál es el rol de España en este nuevo Europa? Que ustedes, los jóvenes aquí, ustedes van a ser los próximos para manejar lo que está pasando. ¿Okay? Los próximos 20 años va a ser muy interesante porque son nuevas preguntas. ¿Qué rol, qué cosa que es España dentro de esta cosa de la Unión Europea, después del Brexit? ¿Sí? Entonces, pero al final apoyo, felizmente, entre los dos países. Sí. Otra buena pregunta de otra mujer. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis? El otro cosa que yo favor... bueno, una más, ¿sí? La última, David. Sí. ¿Cómo ves, como agregado de prensa y portavoz de la embajada, la situación de los medios de comunicación en España? Sí. Desde, Sí. las nuevas tecnologías, audiovisuales, la Ya. tradicional. Muy bien, muy sofisticado. España tiene tal vez uno de los niveles más altos de personas que siguen noticias por las digitales, por el smartphone. Por esta influencia de noticias falsas de esos medios rusos, es tan importante aquí, porque todo el mundo va así con esas cosas. Para mí, que yo respecto, yo tengo más apreciación después de Turquía para la relación entre el gobierno y los medios aquí. Que no hay las fuentes, las autoridades diciendo que tú no eres un periodista, tú eres nada más un activista político con el nombre de periodista. ¿Okay? Es un territorio un poco peligroso que no tenemos aquí, felizmente. Y que lo interesante de España, que yo no entendía mucho antes, era que España es no solamente las noticias de España, pero ustedes sirven como plataforma para las noticias en América Latina. Porque más 30 hasta 40% de las noticias en los medios en América Latina viene de España. F y El País y otros. Entonces, la influencia de los medios aquí son mucho más grandes que yo creo que la gente aquí entiende. Por eso también que los medios rusos fue algo interesante, porque yo creo que su objetivo no era solamente España, pero usar España para amplificación de su mensaje en Venezuela, México, Argentina, instabilidad o lo que sea en América Latina. Y cada vez más en los Estados Unidos, porque nuestra población que habla español cada vez más alto. Entonces, los medios aquí tienen mucho más poder al nivel mundial que yo creo que el conocimiento local. ¿Tienes? ¿Sí? Sí. El último cosa que yo quiero, al final, es una foto con el grupo aquí. Sí, ¿por qué? Porque nosotros, amplificando mensaje, como responsable de la prensa, lo que pasa es que tenemos medios... un poco de... ¿Estáis preparados para ello? En inglés la palabra es swag. ¿Sabes qué es swag?
Tú vas a un concierto y tú compras la camisa es swag. Tenemos un poco de swag. Pero también tenemos una foto porque a través de nuestros medios digitales de la embajada mandamos por Twitter, por Facebook la foto del grupo para mantener la relación, ya con los hashtags de la universidad, ya con todo. No tenemos inconvenientes. Sí. Ok, entonces vamos. Muchísimas Sí, gracias. gracias. Sí. Gracias.